Sean todos bienvenidos, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos capítulo 1, versículo 4. Hoy vamos a estar hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Porque hemos estado estudiando la deidad y ahora ya estamos entrando en términos de cada una de las personas, ¿cierto? Hemos aprendido durante todo este tiempo una cantidad de cosas interesantes con relación a el Señor Jesucristo y con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a trabajar un poquito hoy acerca de la muerte de Cristo. Ya nosotros hemos hablado que la muerte de Jesucristo, al igual que otros, su nacimiento, su nacimiento, el lugar de su nacimiento, los acontecimientos que acontecieron con él, fueron predichos anticipadamente en el Antiguo Testamento. Eso es una de las cosas que nos muestra que la persona del Señor Jesucristo no es cualquier persona, sino que Él ha demostrado ser quien dijo ser, ¿ya? No solamente porque Él lo dijo, sino porque las cosas que estaban escritas acerca de Él se cumplieron, se están cumpliendo, y las cosas que Él dijo se cumplirán. Amén. Entonces, ¿por qué es importante la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que determinó la muerte de Cristo? Ya nosotros habíamos hablado del nacimiento, ¿se acuerdan? De la encarnación del Verbo, que fue lo que estuvimos hablando fuertemente. Pero también estuvimos hablando, ahora, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Y ahí está el detalle. Y consiste en que, le voy a hacerlo gráficamente, ¿ya? Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y el hombre tenía una relación con Dios. En nuestro libro Legado está escrito, déjeme primeramente hacer esto para hacer una ilustración. Una figura acerca de una silueta del hombre que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿ah? Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece al Señor, que el Señor le dice, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero el día que comas de este árbol, ese día ciertamente tú morirás. ¿Ya? Ahora, ¿qué es exactamente el concepto de la muerte? El concepto de la muerte dentro del contexto, porque cada palabra tiene un contexto. Contexto quiere decir a dónde se encuentra. Por ejemplo, una cosa es que tú digas el bus, y tú vas a entender que son los buses esos en que tú viajas. Pero si yo hablo en una conferencia de técnicos de computador y digo, es que tenemos que tener en cuenta al bus, ya esa palabra bus, dentro de ese contexto, significa otra cosa. Bus de dato es un cable. Pero acá, en el ambiente popular, bus es un transporte. Entonces, cada palabra tiene un significado. Cierto, Yaheba, del huerto podrás comer, pero el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Ahora, pero vemos que ellos comieron del árbol y él continúa caminando, él continúa hablando. Pero el Señor dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Entonces tenemos que entender
¿Cuál es el concepto de la palabra muerte? Porque el día que comió del árbol, ese día murió. Pero nosotros tenemos un concepto de la palabra muerte, que es que deja uno de existir y lo llevan para el cementerio y lo entierran. Ese es el concepto de la muerte en términos populares. Pero el concepto de muerte dentro del contexto de esta enseñanza que dice la Escritura, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero el día que de él comieres ciertamente morirás, significa que el día que el hombre desobedeció a Dios, ese día su espíritu, porque sabe que Dios le dio espíritu de vida, el espíritu del hombre se apagó. El hombre murió porque el espíritu, o sea, y el hombre comenzó a ser un alma viviente. ¿Qué quiere decir? Dice, ya no se guiaba por el espíritu, sino que se guiaba por su alma. ¿Ya? O sea, la conexión, cuando el hombre peca y su espíritu se apaga, se desconecta de Dios. Esa desconexión es lo que nosotros llamamos muerte. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que la Biblia dice que Dios no, que dice que Él nos trasladó de muerte a vida. O sea, mira en qué estábamos. Pero huele de aquí. Entonces yo lo ilustro de esta manera. De esta manera, ponemos aquí a Dios en términos, y aquí ponemos al hombre. ¿Ven? Cuando el hombre comete ese acto de desobediencia, el órgano, por decirlo así, la parte de su ser que tenía conexión con el Dios que es espíritu, se desconecta, o sea, se rompe. Por eso es que cuando comienza Dios a decirle, Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, Señor, oí tu voz en el huerto, que se paseaba en el huerto, y tuve miedo. Le dice, pero ¿cómo que tuviste miedo? Si todo el tiempo tú has hablado conmigo, todo el tiempo has caminado conmigo, ¿y cómo así que tienes miedo? O sea, ¿qué pasó? Desde ese momento, el hombre comienza a tener otra visión, ya no desde los espíritus, sino desde su alma. O sea, el hombre fue un alma, un carnal, un hombre carnal. Carnal quiere decir de la psiquis, porque el alma es sarcos o sarquicos, es la palabra en griego. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre se convierte en un hombre carnal. ¿Por qué? Porque sencillamente está guiándose por su alma. Ahora, esa relación se rompe, por eso es que no se siente. No siente. Dios, ¿dónde estás, Adán? Me imagino que Dios sabía dónde estaba metido detrás de una mata de plátano, quién sabe por allá. Pero el asunto es que no lo sentía. ¿Me comprende? Porque estaba desconectado. Y esa desconexión es lo que se llama muerte. Y por eso es que dice en el libro de Romanos, escuchen bien primero, pónganme atención, y ustedes les voy a enseñar a cómo recibir estudio. Si usted comienza a escribir todo inmediatamente, usted no va a entender nada. ¿Ya comprende? Usted escribe todo lo que yo digo, pero la intención no es que usted escriba todo lo que yo digo, sino que usted comprenda lo que yo digo. Y cuando usted comprenda, entonces usted escribe.
No importa, si yo digo blanco y usted puede decir del color del coco, no importa, pero usted lo entiende. ¿Comprende? Entonces, escuche bien. Esa separación entre Dios y el hombre es lo que se llama pecado. Y la Biblia dice en Romanos, ¿ve? Así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre, así el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. A todos los hombres. Aunque no hayan pecado a la manera como pecó Adán. O sea, quiere decir, todas las personas que nacen desde que ellos pecan. Estamos hablando aquí, vamos a ponerlo aquí. Adán y Eva, todos los que nacen de Adán y Eva, nacen separados de Dios. No por lo que hayan hecho, sino por la condición en que nacieron. O sea, no tienen culpa estos, pero igual tienen una consecuencia. Yo no sé si tú puedes buscarme allí una hojita, una hoja de una mata, por favor. Una hoja de una mata. Tráeme 2 o 3 verdes. Ya, arráncala. Ok, le voy a enseñar un ejemplo que nunca a usted se le va a olvidar. Entonces, la separación, así como el pecado entró en el mundo, eso, por favor. Así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y por el pecado la muerte, o sea, la separación, así la muerte o separación pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, aunque los hombres que nacieron de esta primera, de la pareja esta, no hayan pecado en la medida como pecaron ellos. O sea, todos están separados. Por eso que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es que hicieron algo malo, sino que nacieron de ahí. Por ejemplo, ¿esta hoja está viva o está muerta? ¿Qué dicen? ¿Está viva? Usted dice que está viva. ¿Quién más dice que está viva? ¿Usted qué dice? ¿Está muerta? ¿Usted dice? No. Ok. Esta hoja realmente está muerta. Porque la vida está en la mata. Al arrancarla, inmediatamente la maté. Pero todavía no se ha manifestado completamente el estado de separación. Ve que muerte es separación. La separé de la vida. Dios es la vida. Mucha gente no entiende el evangelio porque no lo han sabido explicar. Y a mí por eso no me gustan esos testimonios de gente diciendo que yo era un maloso, que yo era un malandro y que yo me tomaba no sé qué, la cosa de... A mí no me gusta eso, porque eso no es ningún testimonio. Eso fue lo que el diablo hizo en ellos. ¿Me entiendes? Entonces a veces hablan 1 hora de todo lo malo que hicieron y después al final, pero el Señor me rescató. Gloria a Dios, aleluya. Eso no es ningún testimonio. Testimonio es lo que el Señor hace. Amén. Amén. Entonces estoy hablando que no es lo que haya hecho, sino la condición en que nació. Todos nacimos separados de Dios. Por tanto, todos nacimos en pecado. Ahora, este pecado o esta separación se manifiesta de 2 formas. Uno de una forma buena y otro de una forma mala. Oiga eso. Y porque haya dejado el cigarrillo y la marihuana.
Eso no consiste en eso. O muchas veces nosotros pensamos que uno de los pecados son más más leves que otros. Entonces los clasifican. Es que fulano de tal hizo esto y eso merece la guillotina. Pero este mintió. Diferente es otra cosa. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, la separación es lo que se llama pecado. Todo el mundo nace en pecado. No hay justo ni aun uno. Porque todos nacen con sangre de Adán. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos precisamente por qué Cristo tuvo que nacer de la manera que tuvo que nacer? ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando de que Cristo no fue engendrado en un óvulo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque si hubiese sido engendrado en un óvulo, fuera también pecador porque tenía sangre con ADN ¿de quién? De María. ¿Y María venía de dónde? De Adán y Eva. Por eso fue que Cristo nació de una manera diferente, porque si no, su sangre no sirviera para limpiar el pecado. Es lo que quiero explicar ahora, porque primero tenía que poner esto. Ahora, los pecados son todas aquellas cosas que se hacen separados de Dios. ¿Cómo así? Es loco eso, ¿verdad? O sea, los pecados es todo lo que se hace en pecado. O sea, el pecado es la separación entre Dios y los hombres. Pero todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, separado de Dios, son ¿qué más? Los pecados. Y entre los pecados hay cosas que se catalogan buenas, pero son pecados. Y tú no has visto a una persona, yo le dije, Señor, perdóname, porque yo sí era buena gente, Señor. Yo le hacía favor a todo el mundo, perdóname, Señor, perdóname, soy pecador. Porque la gente no ve eso como pecado. Y la gente aplaudía, se ve si no soy buena gente, oye, qué tremendo. Pero esa es la manifestación de tu pecado. O sea, que te portaras bien, ¿ya me entiendes? Era la manifestación de tu separación con Dios. Y que recibía aplausos, buena fama, pero otros, en la medida que van creciendo, se le va manifestando el pecado. Imagínate tú cuando mi hija pequeña, la que tiene 18 años, tenía 3 años, yo desde el vientre de su madre la andaba evangelizando. Yo comencé ya a los 3 años decía, voy a predicarle esta, porque si se muere se va para el infierno. Y comencé a hablarle del evangelio. Y ella no quería aceptar a Cristo. Mira, un día se inventó una película pequeñita. En la casa no había, ella no veía que uno estaba mintiendo. La gente con la que se relacionaba no era mentirosa. Pero un día le dio a la mamá que yo la había cascado, que yo le había pegado. Y decía, ¿cuándo fue eso? O sea, me inventó una calumnia a los 3 años. ¿De dónde lo aprendió? De ninguna parte, está dentro de ella. ¿Está bien? En la medida que se va creciendo, se le va manifestando el pecado que tiene por dentro. Eso ni siquiera tienen que aprenderlo. Porque el ser humano es pecador. Y ese pecado ha viajado desde Adán a través de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, hasta llegar a ti, porque tiene sangre. Una sangre que viene de arriba, que se ha mezclado, que no sé qué, no sé cuándo, que O positivo con E, con no sé qué, no importa, pero esa sangre viene de ahí. Ya. Y ese es el problema. Que ninguno de los que están en este lado tenía sangre limpia
para pagarle el pecado al Señor, porque la Biblia habla, dice que el pecado con sangre se paga, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la separación, la muerte. Entonces, todo lo que tú hagas, sea bueno o malo, es pecado. Por eso es que esto hay que explicárselo a la gente. Porque la gente piensa y dice, no, yo soy buena gente, yo soy buena gente. Y como ven algunos evangélicos, tremendos testimonios, hermano, que yo era matón, yo era, ¿me entiende? Yo era atracador, yo era, ¿me entiende? Yo era sicario, yo no sé qué, yo sí era borrachín, yo era desgraciado, yo no sé qué. Y entonces la gente dice, oye, la verdad es que ese man necesitaba a Cristo, pero yo no. ¿Yo cuándo? Si yo he sido hijo de mi mamá, yo he sido buena gente con mi mamá, yo he sido una persona, ni bebo, ni fumo, ni bailo, ni doy barato, nada, ¿no? Yo soy una persona seria, y es más, ni miento. Yo soy una persona que no le hago mal a nadie. Yo no soy pecador. O sea, ¿será pecador o no será pecador? Es pecador, porque el pecado no consiste en ¿qué? En lo que haga. ¿Por qué? Sino en la condición en que se encuentra. Mire, la gente que está de este lado no necesita hacer nada para irse al infierno. No necesita ni robar, ni fumar, ni beber, ni partir, nada. Nada. Simplemente están condenados. O sea, no es que se van a condenar. Nacimos condenados. ¿Me está captando lo que estoy hablando? El ser humano nace condenado. La paga del pecado es la muerte. Y es para el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero, aleluya, gracias damos a Cristo, que siendo divino, el creador de nosotros, al ver que ninguno de la raza humana de los que había creado tenía sangre para pagarle a él con su vida. Sangre con su vida. El pecado de todo. Porque una de las cosas que habían establecido en el Antiguo Testamento era una forma para ir dándole a entender que un día vendría el Cordero de Dios. Y entonces el Señor estableció una ley, y en la ley resulta que establecieron que en la Pascua un corderito de 1 año, inocentito, bien bonito, es más, lo llevaban hasta la casa y lo criaban en la casa, y los muchachitos jugando horrible. Pero el día que iban a matar ese cordero, ese era el llanto, porque los pelados se habían encariñado. ¿Sí? Se habían encariñado con el corderito. Y el papá no quedó de cuento, echa para el cordero, ay, lo van a matar, no. Y de pronto le ponían este nombre, ay, Juanchito, ay, mira, no sé qué. Total que esa era la ayudadera, pero cogían el pobre corderito y lo mataban. Cuando una persona pecaba, agarraba un corderito, se lo contaba aquí y iba para el sumo sacerdote. Y llegaban del sumo sacerdote, lo ponía allí en el altar, y entonces el tipo comenzaba y le ponía la mano en la cabeza y comenzaba a decir, yo he pecado, Señor, contra ti, y tal. O sea, le transfería supuestamente los pecados al cordero. Y el sacerdote con la daga en la mano cogía así. Y estando el tipo confesando los pecados, dice, desgraciado, no te mato a ti por vaina porque este cordero está ahí. Y le cortaba la yugular y eso desde la sangre brincaba y pringaba al tipo, ¿ya me entiendes? Esa era la forma como lo hacían, pero era una manera como que preparando a lo que vendría. Un día vendría un cordero, que ese cordero no era un animal. Entonces, ¿me capturaron eso? ¿Capturaron la idea? Entonces, ¿qué quiere decir? Por esa razón, la sangre del Señor Jesucristo, que nació de María, no tiene que ver con la sangre de María.
porque no lo metieron en un óvulo, lo metieron en el vientre, tomó carne, y la sangre de Cristo es una sangre que no tiene la contaminación del pecado, que viene ¿de dónde? De Adán. O sea, Cristo no tenía sangre de la línea sanguínea de Adán, porque en la sangre, en la línea sanguínea de Adán, viajaba el pecado de muerte, ¿ya? Por eso es que Cristo vino, se introduce en el vientre y nace en esta tierra. Cuando nosotros entendemos lo que hemos estado entendiendo todos estos días, quién es Jesucristo y que Él es divino y por qué es divino, ya lo hemos hablado de varias formas. Entonces, cuando yo entiendo y acepto que ese que nació de María es el Dios viviente del verdadero Dios, el Hijo de Dios, entonces cuando yo entiendo que Él tomó el lugar mío en la cruz del Calvario y murió en mi lugar, aunque yo todavía no había nacido, murió en mi lugar para pagarle a Dios Padre el pecado mío, porque el pecado, la paga del pecado de la muerte. Yo tenía que morir, tú tenías que morirte. Tú tenías que morirte, porque tú estabas separado de Dios. Es más, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Ya? Tú estabas listo para la paila. Pero cuando entendiste quién es Cristo, y hay que entender quién es Cristo. Vea, la persona que, mira, hay mucha gente que yo les expliqué al principio, por eso comencé hablando, que hay mucha gente que ha sido evangélico, pero nunca se le ha revelado Cristo. Y hay gente que está dentro de la congregación, pero no están en la iglesia del Señor. Hay gente que no mata, no roba, no fuma, y que son evangélicos y que cantan y no conocen a Cristo. Para nada. Y están condenados. Porque no se trata de aceptar una religión, se trata de entender quién es Cristo. Ahora, cuando eso sucede, oiga bien, cuando nosotros entendemos quién es Jesucristo, que la muerte de Cristo tomó el lugar mío y tuyo, oye bien, o sea, si tú no entiendes que Cristo murió fue por causa tuya, por causa del pecado, nunca serás salvo. O sea, tú tienes que entenderlo y aceptarlo. Oye, Señor, yo reconozco que soy pecador, no por lo que yo haya hecho. La gente se porta como se porta, no es porque eso es lo que lo hace pecador, no. La gente hace lo que hace porque son pecadores. Y los pecadores hacemos el pecado. No podemos hacer otra cosa. Sea bueno o malo, pero pecado es. ¿Te das cuenta? O sea, estamos para la paila. Pero cuando reconocemos que Jesús, Cristo, es el Hijo del Dios vivo, de la misma naturaleza de Dios Padre y del Espíritu Santo, y que es desde antes de la fundación del mundo, y que Él fue el que nos creó y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se despojó a sí mismo, y se hizo semejante a los hombres, y murió en la muerte de cruz para cargar el pecado tuyo y mío. Cuando tú aceptas eso, entonces acepta que Cristo murió y resucitó. Y eso es lo que vamos para allá. Entonces, mira lo que ocurre. Ocurre algo que se llama el nuevo nacimiento. Y es que tu espíritu, que estaba apagado, Dios te da un nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu
Es lo que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento o la salvación comienza en el espíritu instantáneamente. En el alma progresivamente. Progresivamente quiere decir poco a poco. Y en el cuerpo futuramente. ¿Por qué en el cuerpo futuramente? Porque aunque yo sea un cristiano firme, que le haga bien a todo y obedezca a Cristo, esta carnecita no va a subir al cielo. Porque esta carne es contaminada. Entonces, por eso es que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos vivos seremos transformados y seremos arrebatados para estar con el Señor. O sea, primero se tiene que haber la transformación. Y eso lo hace, esa es la última fase de la salvación. La salvación no es una cosa futura, es ahora. La gente piensa que, no, yo tengo para ser salvo tengo que portarme bien. Hay un montón de salvos portándose mal. ¿Me estás comprendiendo? Porque es que ese es el problema. El problema es que la gente piensa que la salvación es por obra. No, la salvación no es por obra. Es por la gracia de Cristo. Y cuando tú entiendes eso, entonces Dios el Padre te traslada de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Oye eso. Hay algunos que nunca han cruzado para acá y estuvieron en la iglesia evangélica, se bautizaron, cantaron, brincaron, saltaron. Nunca, porque no se les ha revelado quién es Cristo. ¿Comprende? Mire, el obispo Carlos fue la primera persona que yo me gané para Cristo. Me lo gané en noviembre, en una esquina, tomando trago. Y yo estaba ahí y él estaba borracho. Y yo le estaba hablando de Cristo. Me decían, métete un trago. No quiero, ya yo no bebo. Y yo le prediqué allí y él esa noche recibió a Cristo. Mira, y él era un drogadicto fuerte. Y ¿sabe una cosa? Después que salió de ese tiempo que hizo ahí en la esquina, se fue a buscar drogas para fumar y no la encontró. Y le dio un palo de dolor de cabeza. Y llegó a su casa. Cuando llega a su casa, lo iban a llevar para el hospital y él dijo, no, yo sé lo que pasó. Se arrodilló y le pidió perdón al Señor. Porque él ya había recibido a Cristo esa noche. Nunca más fumó drogas. Nunca más. ¿Comprende lo que estoy hablando? Así. Porque entendió quién es Cristo. El nuevo nacimiento se produce en el espíritu. ¿Por qué Dios tiene que restaurar el espíritu nuevo? Dice, llegará el día que esparciré agua limpia sobre vosotros, dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Y está en el libro, ustedes han leído el libro, ¿verdad? Sobre el nuevo nacimiento. Dice, y pondré, y se quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y, ¿qué más dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya me parece si lo puedo conseguir texto. Un espíritu nuevo dentro de vosotros. No hay internet. Y pondré mi espíritu. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré mi espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es porque tú te portes bien. ¿Entiendes?
Esa es la equivocación de los muchos evangélicos. El nuevo nacimiento no es porque te portes bien. El nuevo nacimiento se produce cuando se te revela Cristo. Y ya, por eso es que yo estoy hablando, estoy poniendo las bases. Porque yo no voy a perder tiempo con gente que, ¿me entiende? Que son evangélicos nada más, pero no entienden quién es Cristo. La persona que no entiende quién es Cristo está condenado, aunque venga a la iglesia y cante coro. Y ustedes saben lo que yo les enseñé acerca de Samuel, ¿cierto? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él y no conocía aún a Jehová porque la palabra de Jehová no le había sido, ¿qué? Revelada. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor hace esto, pone un espíritu nuevo dentro de ti y pone después su espíritu. Por eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Comprende lo que estoy hablando? El Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de nosotros. Cuando yo hablo con el Espíritu Santo, yo no hablo hacia afuera, yo hablo hacia adentro. ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Todo bien? Alegra que estés ahí, contentico. Yo sé que estás alegrito porque yo estoy obedeciéndote. Yo sé, o sea, estoy consciente que estoy hablando hacia adentro y que me está escuchando. Yo no tengo que, no me conecto con Dios. Si no te conectas con Dios, es porque tú no tienes comunión con Dios. Porque ¿qué está dentro? El Espíritu Santo es el teléfono rojo para el cielo. Nada más, Padre, de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Dios te traslada de las tinieblas a la luz. Cuando se te revela, no cuando te conviertes en evangélico. Por eso que yo digo a la gente que algunas personas son proselitadas, o sea, que se convirtieron a una religión, pero no son salvos. ¿Ve? Entonces, lo triste es que mucha gente está llegando a las reuniones de la iglesia, cantan coro, ofrendan todo lo demás, hasta se bañan, pero no conocen a Cristo. ¿Se puede imaginar tremendo chicharrón? Entonces tienes que revisar si eres salvo. ¿Cuál es la señal que eres salvo? Que entiendes quién es Jesucristo y lo aceptas como lo que es. Yo sé, Señor Jesucristo, que tú eres divino, que eres eterno, que eres antes de la creación del mundo y viniste a esta tierra y naciste como un ser humano, te encarnaste y viviste sin pecado. Y tú cargabas la sangre incontaminada, porque tú fuiste engendrado, mas no en un óvulo, sino fuiste metido en el vientre. Y tomaste forma de hombre. Y con el propósito de que un día derramaras la sangre incontaminada y le pagaras a Dios Padre el pecado de todos nosotros. Por eso, Señor, yo te acepto. Yo te recibo. Yo reconozco que tú moriste en buen lugar mío. Y que yo soy un pecador, no por lo que yo haya hecho, no porque haya bebido, matado, robado, no, sino porque estaba separado de ti. Y por eso te pido perdón. Perdóname, Señor, mi pecado. Y perdona mis pecados. Entra en mi vida ahora. Espíritu Santo, ven y produce en mí un nuevo nacimiento. Dame un nuevo espíritu. Hazme nacer de nuevo. Y entonces comienza el proceso. El proceso de Cristo nunca se para. Aunque uno tenga dificultades, pero nada. Cojeando, pero vamos. Si una persona se para en el proceso, nunca comenzó. Porque el Señor dice en su palabra que es lo que comienza, lo termina. La evidencia de que una persona tiene a Cristo es que nunca se para. ¿Entiendes? No importa la embarrada que haya hecho, me paro. A mí nadie me va a apartar. ¿Por qué? Porque es imposible. Imposible.
que tú, después que el Padre, y aquí es donde yo soy fuerte contra la doctrina evangélica de la pérdida de salvación. Hay un montón de gente que pasaron por la iglesia, cantaron cora, hicieron todo, pero nunca fueron salvos. Pero el que es salvo, nunca, jamás. No es que no cae. De 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. Sino que es imposible volver al mundo. Oye lo que te estoy hablando. Porque fue el Padre que lo sacó de aquí y lo trasladó para acá. Él no se pudo hacer eso. Y lo que yo le dije, el caso, ¿te acuerdas de mi hija que agarró el pollito? Mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de ella. Una de las cosas que yo tengo bien presente y he aprendido, que el Señor al que ama mata. ¿Cómo? Si yo me descarrío, me mata. ¿Tú crees que me va a decir que un chance? No, me mata. Porque ni la muerte ni lo ancho. Y hay un montón de gente que pasaron por la iglesia que no la han matado. Eso quiere decir que no se la reveló a Cristo. Digo, un hermano y tal que se apartó del camino del Señor. Un camino del Señor se apartó y lo cogieron y le pegaron unos tiros por ese del Señor. ¿Cómo que es del Señor? Si se apartó del Señor. No se apartó. Se apartó de la iglesia, pero el Señor no se lo pudieron. Tanto es que como estaba dando lata, el Señor se lo llevó. Pero aquellos que andan pecando y sonando y brincando y saltando y no sienten ni el Espíritu Santo que les rasguye, nunca han conocido a Cristo. Fueron religiosos nada más. Entonces es una cosa fuerte eso. Porque cuando Dios entra en la vida de una persona, mira, Dios lo traslada de las tinieblas a la luz. Y comienza el proceso de salvación con el nuevo nacimiento. Instantáneamente en el espíritu y comienza en el alma progresivamente. Comienza tus pensamientos a ajustarse a la palabra de Dios. Comienza tus sentimientos a ajustarse a la palabra de Dios. Comienza tu voluntad a ajustarse a la palabra de Dios. Y lo último que va a ser redimido es el cuerpo. Porque el día que toquen la trompeta, no importa que estés durmiendo, no importa que estés chueco, si tienes el Espíritu Santo te van a viajar. Imposible que tú te quedes en esta tierra. Entonces hay gente que anda y que asustar y que, ay, me voy a quedar. Yo, si me queda, ¿para dónde va a quedar? Yo no me quedo ni siquiera. ¿Comprende lo que estoy hablando? Porque el Señor no es mentiroso. El Señor te dijo, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por esa misma razón, entonces, aquí, vea bien lo que le voy a decir. Este es lo que llamo yo la seguridad de salvación. Que es totalmente diferente a lo que dicen los creciendo en gracia. Los creciendo en gracia es una doctrina demoníaca que andan por ahí diciendo que como ellos son salvos, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y son salvos. Pueden pecar, rezar, empatar, fornicar, robar, y son salvos porque ya Cristo los salvó. No tienen ni la idea de lo que es la salvación. ¿Comprende? En ninguna manera. Entonces lo que yo estoy hablando no tiene nada que ver con esa doctrina de creciendo en gracia. Estoy hablando de la verdad de que el Padre te agarra de aquí cuando tú entiendes lo que te he explicado de Cristo y te traslada. Si tú, oye bien, si tú no te pudiste trasladar por sí solo, ¿tú crees que te vas a devolver? Si te devuelves, te matan. Vea, lo más difícil, le voy a explicar una cosa. Yo siempre le digo a la gente, vea, estar en Cristo es más fuerte que estar en la mafia. Porque el que está en la mafia, si se sale, lo matan. Así también. Es difícil de que una persona que conozca y se le revele Cristo, ¿entiendes?, siga haciendo lo que hacía. Ahora, puede ir haciendo aquí, pero Dios comienza a seguir trabajando aquí. Les pongo un ejemplo.
Por ejemplo, resulta, vamos a poner dos ciudades bien contrarias. Una es Barranca Bermeja, es caliente, ¿sí? Calientísima. Y la otra es Pasto, es bien fría. Dos climas totalmente diferentes. Pero resulta que un día una persona va caminando y acepta a Cristo. Entonces viene una mano grande, vamos a poner un ejemplo. Una mano, ¡pum!, lo agarró y lo viajó ¿para dónde? Para Pasto. Lo trasladó para Pasto. Como lo trasladó para Pasto, el clima de Pasto es diferente. Y él tiene que entender que tiene que utilizar otro tipo de ropa. Y que las costumbres que tenía acá en Barranca Bermeja, que era caliente, no puede hacerlo acá. Él llegaba al mediodía a su casa y se quitaba la camisa. En Pasto no puede hacer eso. Porque si él hace eso en Pasto, lo que hacía allá, se va a enfermar. Le va a dar un resfriado. Ahora la pregunta mía es, ¿está resfriado, sí o no que está resfriado? ¿Pero está en Pasto o está en Barranca Bermeja? Está en Pasto, enfermo en Pasto. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Así hay gente que Dios la traslada del reino de las tinieblas, de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo, pero no se ajustan a las reglas del reino. Y por eso viven enfermos, fracasados. ¿Por qué? Porque una persona enferma no puede trabajar bien. Y si sigue haciendo lo que hacía allá, acá, entonces dice, no, le da una pulmonía. La pulmonía, entonces, y con la fiebre, y de pronto se vuelve estatísico. Y de pronto entonces resulta que lo meten ¿dónde? Estatísico. Estatísico, oye bien, estatísico. Está mal. ¿Pero dónde está? En Pasto. ¿No volvió a dónde? No volvió a Barranca Bermeja. ¿Están entendiendo? Ah, no, que yo sigo haciendo aquí en Pasto lo que me da la gana y tal, porque yo soy guancho guancho. Ah, sí. Ah, bueno. Lo llevan para el hospital. Y allá le dan broncomonía. Y esta broncomonía. Le ponen respiradores artificiales. ¿El tipo dónde está? En Pasto. Y se está muriendo en Pasto. ¿Por qué? Porque el tipo no entendió que fue trasladado de una potestad a un reino. ¿Comprende lo que estoy hablando? Y resulta que se murió. ¿Se murió dónde? ¿En Pasto o en Barranca Bermeja? Oye, si el tipo lo tenía escrito allá en el cielo, este Juanchito Trucupey va a vivir 70 años. Y resulta que tenía 25 y estaba dando lata en Pasto. En el calor lo recogieron temprano. ¿Me estás entendiendo? ¿Y cuántos años dejó vivir? Si iba a vivir 75, dejó de vivir 50 años. Lo recogieron temprano. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mira, yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre siembra se recoge. Mis ovejas están en mi mano. Tú eres mío. Y una de las cosas que a Dios le gusta, yo digo, le gusta matar cristianos. Le encanta. El que le dé papaya, a Dios se lo viaja. Porque el Señor dice en su palabra, agradable es a los ojos del Señor la muerte de los justos. O sea, que cada vez que se muere un cristiano, el Señor se alegra. Vamos para fiesta, vamos para fiesta. Se murió. ¿Tú qué crees que acá nosotros estamos? Se murió Manchito Trucupay. Y él allá está alegre. Ércale, viene otro más, mano. Al fin lo libré de ese cuerpo de pecado. No, bien para acá, buena para acá. Entonces, el Señor anda buscando a quien viajarse. El que esté dando lata, no es que lo necesita, que va a necesitar. Si no sirve aquí, va a necesitar allá. Se lo viaja porque el Señor no es mentiroso.
¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, cualquiera que quiera irse al mundial, yo lo oro para que le vaya bien, si acaso le va bien. Yo por eso es que no ando detrás de gente corriendo, ¿no? Yo cuando una persona se comienza a dar lata, yo comienzo a decir, Señor, mátalo, mátalo, mátalo. Esa es mi oración, mátalo, mátalo, mátalo. Eso, o sea, eso es peligroso tenerme a mí como pastor. Señor, si esto no te va a funcionar, mátalo, porque si te va a hacer una vergüenza, mátalo, Señor. Acaba con él, Señor. Esa es mi oración. Una cosa fuerte. Entonces, no sé quién quiere irse. Yo oro por él para que le vaya bien. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿No? Ah, bueno, por eso mismo. Entonces, ¿cuál es? La forma de vivir así. Por eso mismo, exactamente. Hay que estar en ¿dónde? En pasto, caminando de acuerdo a la regla de pasto. La regla de pasto es el reino. ¿Ya me entienden? El reino. Y entonces ya tengo la salvación. Porque la salvación depende de quién? De Cristo. Pero las escrituras te hacen sabio para la salvación. ¿Qué quiere decir? Para que la disfrutes. Resulta y pasa que a este que trasladado dice, mío, mira, ahora tú puedes venir a comer a la mesa del rey. Tú eres hijo, tú eres hija. Pero entonces las malas mañas entonces no, que yo quiero ir a buscar en el tinaco la basura allá enfrente. Bien. O sea, entonces en vez de estar en la mesa del rey, pidiéndole al rey, se va a buscar en los tinacos de la basura. ¿Ven? ¿Comprenden lo que estoy hablando? Por eso es que Cristo murió. Cristo murió precisamente para derramar su sangre incontaminada. Cuando el Padre vio la sangre derramada de Cristo, lanzó toda su ira que estaba sobre la humanidad, la lanzó sobre Cristo y mató a su hijo. ¿Entiendes? ¿A quién lo mató? Quien mató a Cristo no fue los clavos. La ira. Por eso es que dice, Sabantani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le cayó el pecado de toda la humanidad encima. Toda la humanidad, mejor dicho, desde nosotros que no habíamos nacido, pues, las sinvergüenzuras de uno, las mentiras de uno, mejor dicho, todas las mentiras, todos los pecados que tenemos aguardados, todas esas cosas. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que significa viajar en el futuro y traer todos los pecados de la humanidad y metérsela a este pobre? Y recibió toda la descarga. Y aparte de los pecados, todas las enfermedades. Imagínate tú, hasta el ébola le cayó. El ébola, el COVID, el Omicron, el SIDA, todo, o sea, todo. Imagínate tú, todas las enfermedades. Dice, y Él llevó todas nuestras enfermedades. Y le cayó todas las enfermedades y el pecado de la humanidad, tanto los que vivían en aquel entonces como los que vendrían. El Padre derramó su ira sobre él y murió asfixiado, porque al descoyuntarse quedó colgando, no podía respirar, entonces se levantaba sobre los pies, ¿me entiendes? Clavado para poder respirar, y el dolor inmenso, ¿entiendes? Entonces se impulsaba porque estaba aquí, clavado aquí y en los pies. Entonces se jalaba hacia arriba y se impulsaba sobre los clavos que estaban atravesando ahí. ¿Ves? Eso fue lo que Él sufrió por nosotros. Ese fue el pago del pecado tuyo y mío. Por eso, ¿sabe? Una de las cosas que yo tengo 39 años de estar en el Señor.
Y por eso a mí me gusta enseñar Biblia. Porque si hay algo que me satisface es ver gente salva. No simplemente evangélico. Yo estoy aburrido de la religión evangélica. Que la religión evangélica es hipócrita. No el evangelio, no la iglesia del Señor, la religión evangélica. Porque es mucha apariencia. Nosotros necesitamos llegar a un nivel de conocimiento de la palabra donde podamos perdonarnos, donde podamos entender que el error tuyo es igual del error del otro. Pero nosotros decimos, es que este es pecador y yo no soy pecador como él. Estamos totalmente equivocados. Pero es porque no entendemos lo que es el evangelio. ¿Comprendo lo que estoy hablando? Cuando entendemos lo que es el evangelio, entonces nosotros decimos, Señor, perdona a los que me han ofendido, así también como tú me perdonaste a mí. Porque no hicimos nada para ser perdonados. No lo merecíamos. El que se justifica porque cree que es por su propio mérito está totalmente tostado. Porque es por su gracia. Su gracia me sostiene. Su gracia es la que me hace a mí caminar. Su gracia es la que, ¿sabe qué? Me hace a mí estar firme. Cuando yo me soporto sobre mí mismo, yo menguo. Señor, yo humanamente no puedo, porque todavía tengo esto. Pero tú en mí puedes vencerlo. Tú en mí puedes vencer el pecado. Y cuando Dios comienza a poner esas bases sobre tu vida, entonces se produce lo que se llama, ¿sabe qué? Esto, salvación. ¿Sabe qué es salvación? Es una palabra, y con esto termino, una palabra que se llama soteria. La palabra soteria, oye eso, la palabra soteria, voy a borrar aquí, tiene 4 significados. Soteria. Soteria. La palabra soteria tiene 4 significados. 1, salvación del infierno. 1. 2, prosperidad. 3, sanidad. Y 4, liberación. Eso significa la palabra soteria. Soteria no solamente significa salvación del alma. Soteria tiene 4 significados. La palabra salvación tiene que ver. Por eso es que nosotros estamos trabajando sobre esta primera etapa de la soteria, que es salvación. Quiero asegurarme que usted sea salvo. Porque después de lo que viene usted va a entender muchas cosas y se va a comenzar a producir esto, ¿ves? Prosperidad. Porque el evangelio tiene que funcionarnos. El evangelio no es de miseria. A mí me da piedra cuando yo veo a los cristianos toda la vida miserable. Si una persona vive miserable toda la vida, no ha entendido muchas cosas del evangelio. No hay forma de que tú te quedes paralizado, porque el Señor lo que comienza lo termina. Y por eso es que el evangelio es integral. El evangelio no es, ¿me entiendes? No es simplemente culto y nada más, no, el evangelio es integral. El evangelio es salud. El evangelio es prosperidad también. ¿Ve? El evangelio es que tú sales del piso. Mira, no hay una cosa, no hay nada, mi amado, que usted se proponga hacer que no lo haga. Yo te lo digo
Porque usted qué cree, ¿de dónde vengo yo? 8 años mi papá me abandonó. A los 19 ya estaba destruido totalmente. Y el Señor me rescató y ha hecho de mí lo que yo soy. ¿A dónde no he ido? ¿Con quién no me he reunido? Libros he escrito, conferencias aquí, viajes por todas partes del mundo. Y ¿saben una cosa? Y ustedes me conocen y saben. Las iglesias que he fundado son congregaciones grandes. ¿Y dónde estoy? Aquí en Clemencia. A mí, ¿y a dónde estuve la semana pasada cuando no vine esta semana? Por allá por Tuchín. Allá adentro, donde están los indígenas. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? En una iglesita que no tiene paredes, piso de tierra. Ahí cantándole al Señor con los hermanos y enseñándole como le estoy enseñando a ustedes, con toda la pasión. Y que estoy acostumbrado a las grandes orquestas de la iglesia. Agarro el tamborcito, préstame el tamborcito. Porque ¿sabe qué? Porque yo nunca me voy a olvidar de dónde Dios me sacó. Eso te mantiene a ti humilde. Y puedo tener recursos económicos, puedo viajar donde yo quiera, puedo ir para donde yo quiera, pero ¿sabe qué? Voy a donde Dios me manda. Y así funciona todo esto. Amén. ¿Cuántos entendieron entonces la muerte de Cristo que era necesaria? ¿Por qué murió Cristo? Ahí tienes que pensar en eso. Cristo murió por mí. O sea, que el tipo se dejó clavar en la cruz por mí. Si el tipo se podía bajar de la cruz. No creas tú que el tipo tenía tentaciones. Yo decía, no, este poco nada más le digo así y ¡bum!, los mato a todos una vez. Pero no, voy a quedar aquí. Va a morir por causa, no. Y el diablo usando, ájate, 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 ájate. Y él, no, porque tengo que morir. ¿Me entiendes? Y por eso el texto que le regalé, ¿cuál fue? ¿Romano qué? 1:4. 1:4, ¿qué dice? Y termino con esto. Romano 1:4. Mire, este texto es, por eso es que yo le digo, después vamos a hablar un poquito de la resurrección, ¿ya? Porque ahora hablé de la muerte y el por qué tenía que morir. Que fue declarado pueblo de Dios con poder, espíritu de santidad. ¿Uno qué? Dice, mira bien. Oye, dice, mira lo que dice el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ya lo entendieron, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de ¿qué? De entre los muertos. Wow. Por eso que después vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Porque la resurrección de los muertos es lo que le pone el sello que Cristo es. ¿Qué decía ese? Está vivo. Cristo está vivo. Amén. Aleluya. Está vivo. Y dice, donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, está aquí en medio de nosotros. No lo vemos, pero Él está aquí. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, yo quiero hacer una oración. Una vez más, no importa cuántas veces la hagamos, pero vamos a asegurarnos de que seamos salvos. ¿Ahora entendió quién es Cristo? Amén.
No es porque usted no sea, pero si no lo es, de todas maneras asegúrese. Vamos, porque ahora entendió por qué es que usted es cristiano. Ore conmigo, diga: Señor Jesucristo, te damos gracias, te doy gracias, porque tú tomaste mi lugar. Gracias por amarme tanto, que te dejaste clavar en la cruz y morir, derramar tu sangre preciosa por mis pecados. Yo hoy una vez más te reconozco como mi único, mi suficiente Señor y Salvador. Creo, Señor, que tú eres desde la eternidad, que tú eres el Hijo del Dios vivo, que te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Y ahora estás aquí, nos estás escuchando. Yo hoy te acepto una vez más y te recibo una vez más. Entra con todo tu poder dentro de mí. Límpiame de todo pecado. Arranca de mí. Tu sangre preciosa me limpia todo mal. Y me declaro sano, salvo, libre y próspero. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dígame.